Muy buenos días para todos en los diferentes países de Latinoamérica. Les quiero agradecer la asistencia el día de hoy a esta actividad, a nuestra clase abierta para América Latina. Es una clase abierta enfocada el día de hoy en todo lo que tiene que ver con switches. Entonces, de antemano, muchas gracias. En pantalla tenemos a los diferentes patrocinadores de esta actividad de los diferentes países de Latinoamérica. Hoy con nuestra famosa clase abierta para América Latina. Entonces, la bienvenida para todos ustedes. Y bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir el día de hoy? Pues vamos a conocer las diferentes características de los switches de Hikvision para que ustedes puedan adquirirlos y tener la plena tranquilidad y certeza de que va a cumplir con los requerimientos que ustedes tienen para sus proyectos o sus actividades. También vamos a darles a ustedes la oportunidad de tener un obsequio de nuestra parte y en este caso es la oportunidad de llevarse un switch de la serie de valor que nosotros tenemos. También recordarles nuevamente la importancia de que ustedes vayan y se dirijan allí al módulo de preguntas y respuestas, que allí estarán todos nuestros panelistas. Ya escucharon a alguno de ellos que dijo que está listo para dar respuesta a todas sus inquietudes. También les invito de forma anticipada para que vayan abriendo por allí en sus celulares o en el navegador o la aplicación de Kahoot, que es con una de las que vamos a realizar las actividades luego. Entonces, para que vayan buscando Kahoot, de todas maneras agradecería de pronto a los panelistas más adelante que les escriban ya a los participantes del día de hoy cómo se escribe Kahoot para que busquen la aplicación. Entonces, vamos a dar inicio a esta actividad de todo lo que tiene que ver con los switches. Y en este caso, vamos a hablar específicamente de unos switches que son para CCTV de Hikvision. Entonces vamos a conocer las bondades que tienen esos switches, porque bueno, Andrés, ¿me sirve para una actividad normal? Digamos, para transmitir datos común y corriente. Sí, claro que sí. Andrés, ¿me sirven para cámaras? Ese es nuestro enfoque, ese es nuestro poder. Entonces también claramente nos va a servir para la parte de CCTV. Bueno, ¿cuáles son nuestros patrocinadores en toda Latinoamérica? Bueno, tenemos a InterSystem, tenemos a Solution Box, a DYTech, tenemos a Giganet o DTech también, Giganet, tenemos a Sarvent, tenemos a Cellnet, Security Warehouse, Electropar, Microfal, Syscom, tenemos a JNSS, Importaciones WOM, Segumart, Automatec, Videovisión, Infoandina, Centronic y Sonepar. Esos son nuestros patrocinadores de la actividad del día de hoy. Gracias a ellos, ustedes han podido enterarse de esta actividad y, por supuesto, al departamento de marketing y marketing de Hikvision, que han hecho una muy buena labor difundiendo esta actividad. Entonces, vamos con la parte del contenido y vamos a entrar en detalle. Entonces, vamos a ver lo que es la visión general de lo que tiene que ver con los switches. Es un switch, por ejemplo, los switches de CCTV y luego los de switches de Soho. Entonces, en la visión general, vamos a conocer qué es un switch y básicamente un switch es el que le permite intercomunicar diferentes dispositivos de red. Este dispositivo es supremamente importante porque gracias a él, pues usted puede comunicar, por ejemplo, su computador con otros equipos de la misma red. Sí, por ejemplo, puede comunicar su computador con la impresora, que era lo más típico que uno encontraba en las aplicaciones normales y comunes. Pero hoy en día, por ejemplo, podemos comunicar su computador con la cámara o con el grabador, ¿sí? O con el dispositivo de alarma, con el dispositivo de control de acceso. En realidad, se puede comunicar con cualquier dispositivo que tenga su tarjeta de red y que obviamente esté conectado en el switch. Entonces, esa es su función principal, intercomunicar, el envío de datos, de información a través de él. Ahora, miremos cómo es la clasificación de los switches. Entonces, la clasificación de los switches tenemos fuentes de alimentación, y entonces en las fuentes de alimentación puede ser que el switch lo puedo comprar normal o lo puedo comprar PoE, un PoE estándar que llevamos normalmente en el mercado, ¿sí? Entonces, si su switch es PoE, entonces va a poder alimentar o encender el dispositivo que se encuentra allí conectado, siempre y cuando ese dispositivo le indique que soporta alimentación por PoE. Si usted no requiere ese tipo de alimentación, pues puede comprar un switch estándar
y este no suministra ningún tipo de alimentación, entonces lo puede encontrar sin PoE. También encontramos los switches, en este caso por capa 3, capa 2, ¿sí? ¿Y qué es eso? Bueno, pues nosotros encontramos en la parte de switch, ya tocaría de pronto meterse más, sumergirse más en el mundo de los switches, pero encontramos que está el famoso modelo OSI, básicamente tiene 7 capas. En estas encontramos capa 2, capa 3. Normalmente el capa 3 es una capa administrable. El capa 2 facilita su comunicación, pero no tengo ningún tipo de administración sobre este dispositivo. Y en capa 3 pues ya tenemos una administración. Entonces vamos a empezar a hablar de switches no administrables y switches administrables. Aquí ya vamos metiendo algunas terminologías que nos va a servir más adelante para entender mejor todo esto. El tipo de administración, bueno, ya saben, switches administrables y no administrables. Y la parte del entorno de aplicación, entonces podemos tener un entorno muy básico, puede ser un hogar, puede ser una oficina pequeña, ¿sí? Que no requiere mayor administración ni un equipo muy robusto, pero ya podemos tener equipos que son de tipo industrial debido a cómo encontramos el escenario de instalación, ¿sí? Que puede ser un escenario, bueno, valga la pena resaltar la palabra industrial, ¿sí? Indicando que es un trabajo mucho más fuerte, mucho más pesado. En la parte de las reglas de nomenclatura, porque de pronto ustedes digan, ok, listo, compré un switch, pero ¿cómo es eso? Yo veo que tiene un montón de letras y números, pero no logro entender cómo se trabaja esta parte. Entonces tenemos la regla de nombres o de nomenclatura, que nosotros llamamos, y siempre que ustedes encuentren las letras DS, va a referirse a un equipo de Hikvision. Lo va a encontrar en un grabador, en una cámara, en un sistema de alarma, en un control de acceso. Siempre va a encontrar las letras DS. También va a encontrar, en este caso, por ejemplo, que decimos 3E. Este 3E me dice que es un switch convencional. O si dice 3T, es un switch industrial, que básicamente es lo que expliqué en la diapositiva o slide anterior. También tenemos, en este caso ya, como aquí aparece el número 0, ¿sí? Y me dice si el switch es administrable, si tiene una gestión inteligente, porque ahora tenemos también esa capacidad con estos switches, si es de capa 2 totalmente administrable o si es de capa 3 totalmente administrable. Entonces, vamos a empezar a encontrar switches que tienen grandes bondades y eso les abre a ustedes el panorama con respecto a Hikvision. Hikvision no es solamente CCTV, tenemos todos los dispositivos que ustedes puedan requerir, tanto para la parte de seguridad electrónica y equipos complementarios que pueden apoyar ese sistema. También aquí podemos observar en el número 3 que aparece en nuestro ejemplo, puede ser reemplazado por, bueno, puede ser por un 1, donde me dice que todos los puertos básicamente son 10-100, pero quizás yo necesito un switch que tenga algunos puertos de giga. Entonces aquí tenemos el número 3, como es en nuestro ejemplo. Pero no, Andrés, lo que pasa es que este proyecto es unas cámaras de alta resolución y pues bueno, no me sirve que sea un puerto de 10-100. Necesito que todos los puertos sean de giga. Entonces aquí tenemos con el número 5 en la nomenclatura, me indicaría que todos los puertos serían de giga. Luego me dice el número total de puertos que puedo llegar a encontrar en el switch. En este caso, en nuestro ejemplo, tenemos una de 26, pero puede ser, por ejemplo, de 18, de 9, ¿sí? De 5. Entonces, dependiendo de ese número, ya sabemos la cantidad de puertos que tenemos disponibles para conectar dispositivos o intercomunicar por otros switches, por ejemplo. Tenemos la letra P y en este caso aquí me dice que es un switch PoE. Esto básicamente el 802.3 ATE o BTE básicamente tiene que ver con un estándar de la IEEE, la normativa. Y aquí en este caso, si tiene la letra P, este switch es PoE. Ahora, si no tiene ningún tipo de letra o algo así de las que están acá mencionadas, pues no aplicaría ninguna de estas funciones. Si tiene el TF, es un switch mixto de puertos ópticos y eléctricos, básicamente lo que se utilizaría también con la parte de fibra óptica. El HP, entonces en este caso es un high PoE. Entonces high PoE lo vamos a ver más adelante, más en detalle, pero básicamente es donde usted va a poder conectar, por ejemplo, una cámara PTZ, que en muchos casos dicen, no, pero ya la PTZ siempre toca llevarle la fuente. No, pues hay PTZs que de pronto, si no excede cierta capacidad de batiaje o watts, que llaman también en algunos países, pues se puede llegar a conectar por el high PoE. Estamos hablando de unos 60 o unos 90 vatios que puede suministrar el puerto.
Y también tenemos la letra D para decir que es un switch de escritorio con carcasa plástica. En la parte de proyectos tenemos una letra S o la letra E de distribución. Y ojo con esta letra E, porque esa letra E va a ser parte de los switches que más queremos impulsar. ¿Por qué? Porque es un switch de distribución, es un switch que puede ser mucho más económico y que puede tener grandes prestaciones. Si esa E va acompañada con la letra I que encontramos en este recuadro que dice switch administrable inteligente, y allí vamos a tomarnos un tiempo más adelante en esa presentación para detallar la parte de inteligencia. Entonces, estamos impulsando mucho los equipos que tienen la letra E acompañada de la letra I. Por eso este recuadro es tan importante y lo dejamos en color rojo. Y si usted no lo quiere pues inteligente, pues lo puede omitir y aquí no iría ninguna letra. Finalmente tenemos el HS para un entorno hostil, básicamente refiriéndose a un entorno muy pesado de trabajo muy fuerte. Tenemos versiones de bajo consumo y la versión estándar. Finalmente, el número de actualización del producto, este número es más de aplicación de Hikvision. Aquí podemos ver, en este caso, cómo está la distribución por series, porque nosotros tenemos lo que es serie de valor, que es la serie más económica, son switch que son, digamos, altamente costo efectivos, es decir, que por un bajo costo son muy efectivos en la labor que usted le quiera poner a este switch. Y tenemos switches que pueden ser de 100 megas a de 100 megas o de giga. Allí en la serie Pro empieza a aparecer nuestros famosos switches que son aún de distribución, es decir, que siguen siendo equipos económicos y adicionalmente que tienen la letra I que acabamos de ver, que es un switch inteligente. Tenemos también de serie Ultra cuando usted quiere un trabajo ya mucho más pesado, mucho más dedicado y unas series especiales, escenarios o entornos específicos donde requiero ese tipo de switches. Finalmente, una parte de Soho, que esto lo vamos a ver más adelante, puede ser enfocado en hogar, puede ser enfocado en oficinas, ¿sí? Son switches muy prácticos, son esos switches que usted ya conectó, está funcionando y está tranquilo de que el equipo tampoco genera ningún tipo de ruido o algún tema de intranquilidad. Más bien le da a usted la plena confianza de que el equipo siempre estará funcionando. En la parte de switches para CCTV, vamos a entrar a ver ahora sí las características de esos switches cuando son enfocados en CCTV. Vamos a ver también las soluciones o las aplicaciones y la presentación de este tipo de productos. Lo primero que hay que resaltar claramente para tranquilidad de ustedes. El equipo es inteligente y tiene una operación simple, no es nada complejo, usted simplemente va conectando los dispositivos, es sólido, o sea, es robusto, no tiene ningún como debilidades, sino que usted sabe que este equipo siempre tendrá un rendimiento fiable. Es seguro, es decir, no estoy yo como en la intranquilidad de decir, bueno, ¿qué tal que se preste para que de pronto haya fuga de información o que de pronto sea inestable? Sí, no, es muy seguro y es en todo momento en su red. Las otras características, tiene una transmisión de prioridad a través del puerto VIP. Esto es muy útil, lo explicaré más adelante. Y la fuente de alimentación hasta de 8 núcleos, que también puedes decir, como por ejemplo los 8 hilos que tiene en el cable. Vamos a ver la topología, en este caso la topología visualizada del funcionamiento. Es decir, ustedes pueden llegar a gestionar estos switches desde el software, ¿sí? En este caso podríamos hacer un Hive Partner Pro, por ejemplo, ¿sí? También en algunos casos con Hive Central. Ustedes pueden ver en este caso la topología de conexión de los diferentes dispositivos sobre el switch. Si son Hikvision, mucho mejor. Usted los va a poder visualizar, va a poder identificar la mayoría de los dispositivos de Hikvision. Usted los va a poder reconocer. Es decir, si conecto una cámara al switch y ese switch tiene la parte inteligente, entonces el switch tiene la capacidad de decir, ah, aquí conectaron una cámara IP y esa cámara IP es de tal referencia. Ah, aquí se conectó el deber de una serie económica o aquí se conectó, bueno, los diferentes dispositivos que tenemos en Hikvision. El switch tiene la capacidad de reconocer la mayoría de estos. Si ya es un dispositivo que no es Hikvision, pues bueno, ya nos indicará simplemente, en este caso con las direcciones IP de ese dispositivo. Pero esto a ustedes les va a facilitar mucho porque ustedes ya pueden visualizar cómo está creada esta red, ¿sí? Si de un switch pasó a otro switch o pasó o de allí de qué puerto está conectando cámaras.
Entonces, esto ayuda a ahorrar mucho tiempo también. Digamos, a usted le puede ahorrar el tiempo de desplazarse hasta donde están todos los equipos, ¿sí? Entonces, es muy completo y facilita mucho el trabajo. Ahora, también podemos supervisar la red y podemos saber el estado. ¿Está saturado el equipo? ¿Será que está transmitiendo bien? ¿Será que el ancho de banda es el adecuado? Entonces, acá el equipo también en la parte inteligente vamos a poder detallar, por ejemplo, si digamos es un ancho de banda normal lo que se está consumiendo por el puerto, o quizás ya hemos pasado un umbral, tenemos dos umbrales, ¿sí? De tal manera que usted puede tener como una prealarma y una alarma de decir, oiga, ya estamos saturando ese puerto, es demasiada información que estamos enviando por allí. Miremos si podemos mejorar la distribución. ¿Mm? Entonces, digamos que después de la línea gris, si el sistema está normal, puedo encontrar una línea amarilla como una primera advertencia de que estamos superando un umbral de ancho de banda. Y finalmente una línea roja para decirnos que, ojo, ya estamos empezando a saturar ese puerto. Entonces, miren, acá el umbral 1 se activa al 60% y el umbral 2 a partir del 80%. En la parte de notificaciones de alarma. Entonces, ya les hablé de unas cosas que ustedes pueden empezar a identificar, pero quizás ya ocurrió algo muy puntual sobre este dispositivo. Entonces puede ser que perdió conexión la cámara, de pronto tiene una cámara conectada y algo sucedió con la cámara, no está dando video. Entonces, en este caso, fíjense que en el recuadro que tenemos al lado derecho me está indicando, bueno, aquí tenemos unas novedades en alarma, el puerto, por ejemplo, el 14, ¿sí? De pronto aquí me dice que el puerto de la parte de alimentación está apagado. Entonces, eso no puede suceder si tengo una cámara por PoE. Entonces, ahí me puede estar notificando, generándome alarmas de lo que puede estar ocurriendo. Y yo puedo ya, pues, eliminar esas alarmas porque si no, pues sería un problema que tuviera todo el tiempo la alarma constante. Me tocaría apagar el switch. En este caso, no. Yo puedo eliminar estas alarmas de forma manual. No hay inconveniente en ello. Ahora, la parte de visualización. Eh, tenemos una ventaja, y es que, digamos, cuando ustedes pueden ver ese entorno, por ejemplo, ya como tal de la topología, ¿sí? que encontramos a través del software, yo puedo, si tengo allí una cámara conectada, claramente que yo ya tengo agregada sobre el software y tengo los permisos de administración, digamos, de claves y demás, pues yo simplemente puedo dar clic allí y poder llegar a hacer directamente la visualización o quizás algunas configuraciones. Esto es vital. Esto es importante porque ya les ahorra a ustedes tiempo. Ustedes ya pueden ir al switch, mirar cómo está distribuido y adicionalmente a eso, pues decir, oiga, está bien distribuido, pero algo está sucediendo con este dispositivo. Le da clic en él y ya pueden mirar a ver, ah, sí está dando video. Uy, toca hacer una configuración. Ya no tengo que desplazarme dentro de los menús del software para poder llegar a gestionar esta parte, sino que simplemente damos clic allí. Aquí, por ejemplo, hay una imagen directamente de nuestro High Central profesional, donde nos demuestra que efectivamente es posible realizar esto que les estoy comentando. Entonces va a poder tener también, por ejemplo, un control del PTZ, también un live view de la cámara, o sea, una vista en vivo y en directo de la cámara, y adicionalmente la parte del control del PTZ o la parte de configuraciones. En la parte de decir que es sólido, bueno, yo por ahí les estuve dejando unos videos, no sé si se dieron cuenta todos, los que de pronto se conectaron bien temprano a esta transmisión, pudieron observar que teníamos, por ejemplo, unos videos, bueno, que ya ahorita les voy a poner, es más, pónganlos de una vez para que me puedan entender esto. Entonces, miren, es sólido porque quizás en algunos escenarios yo tengo el problema de, oiga, es que este dispositivo va externo y yo lo quiero conectar por PoE, por ejemplo. Es la cámara. Pero al estar externo puede estar susceptible quizás a un tema de altos voltajes o un voltaje parásito que llamaremos por ahí, corriente parásita que llamaremos por ahí, que pueda llegarse a devolver y afectar el switch. Entonces tenemos un protector de sobretensiones de hasta 6 kilovoltios. Entonces, esto es una característica que hay que resaltar porque quizás usted en los switches estándares que encuentra en el mercado no encuentra esta ventaja o esta prioridad o esta
Sí, esta ventaja, claramente. Entonces, vamos a ver aquí cómo es esto. Entonces, miren, aquí tenemos un switch de Hikvision y un switch de otra marca, hablemoslo así. Entonces, miren la protección, cómo la tenemos. Si no contara con esa protección, bueno, señores, hasta ahí llegó el switch, todos a volar, a correr de ahí porque esto se quemó. Pero en el switch de Hikvision, pues tiene usted la tranquilidad de que el switch está protegido hasta 6 kilovoltios para la parte de protección. 6 kV. Bien. Ahora, dejando esto en claro, pasamos ahora a otra de las ventajas de los switches de Hikvision y es la función de vigilancia que tenemos en este caso en la parte de PoE, digamos, tenemos un watchdog, que esto básicamente es una protección o va a generar una advertencia, ¿sí? En caso de que haya una desconexión. Entonces, si hay una desconexión, usted está tranquilo, no se entera, pero en este caso los switches son inteligentes y pueden, digamos, en este caso, verificar esa desconexión, digamos que hacer un reinicio del puerto para asegurarse de volver a recuperar ese elemento que perdió conexión. Entonces, para esto también les tengo un video. Estos videos ustedes los pueden encontrar directamente sobre nuestra página de Hikvision. Recuerden que en la página de Hikvision pues tenemos información de todos nuestros productos, de todos nuestros dispositivos y también ustedes van a encontrar ese tipo de videos porque usted quizás quiere mostrarle a su usuario, a su cliente, las ventajas que tiene el switch que usted le va a ofrecer con Hikvision. Entonces, tenemos esta opción de protección. Entonces, este es un escenario típico. Usted tiene las cámaras afuera, pero ¿qué pasa si empieza a perder la señal? Bueno, pues nuestro switch tiene esta función de watchdog y aquí le está indicando, oiga, perdió conexión, algo pasó. Entonces, como una alarma, una alerta para indicarle, o tal vez el mismo reseteo del puerto. Es una alerta en tiempo real. Ok, vamos a continuar con algunas de las otras características. Y tenemos la transmisión a larga distancia. Y esa transmisión a larga distancia creo que es la que causa mayor interés en muchos de nuestros integradores e instaladores, porque podemos llegar a alcanzar hasta 250, 300 metros de distancia con los switches de Hikvision. Pero hay que ser claro en algo. Hay unas notas acá al costado inferior derecho para que ustedes puedan llegar a cumplir con estas distancias. Es lo que en otros lugares se dirán letra pequeña, pues bueno, yo no se los tengo acá en una letra grande para que puedan observarlo. Entonces, miren, para cumplir con las siguientes condiciones para lograr la transmisión a larga distancia, hay que cumplir con lo siguiente. Primero, que sean cámaras de Hikvision. ¿Sí? Usted va, cámaras Hikvision, bueno, ya tengo un punto de lo que debo cumplir para lograr los 250 o 300 metros de distancia. Habilitar el modo extendido. Es que en el Switch hay un modo que dice modo extendido o una opción que dice CCTV. Entonces debo colocar esa opción. Ya van dos cosas, me falta solo una. Dice acá, cables de red categoría 5E o superior y superiores. Entonces, mínimo un categoría 5E para facilitar la transmisión. Y si es un 6, un 6A, bueno, está perfecto. De sugerencia, cuando ustedes quieren llegar mayor distancia, de sugerencia y casi que una recomendación vital. Cuando ustedes quieren llegar a mayor distancia, asegúrense que el cableado sea lo más cercano al 100% cobre o 100% cobre, ya que a veces los cables que son de aleación, algunos son de muy mala calidad y no logran transmitir de forma adecuada. Entonces, eso también puede jugarles en contra si usted no selecciona un buen cable. Pero miren, con estas tres opciones, más mi sugerencia, ustedes podrán llegar a los 250 o 300 metros de distancia. Fuente de alimentación HiPoE, esto también se los mencioné. Les dije, bueno, ustedes pueden llegar a alimentar las cámaras PTZ. Y para esto, pues también les tengo el video, para que no digan, no, pero yo no entiendo esa parte. Entonces, vamos con dos videos pendientes. Uno, que es la parte de larga distancia. Instante, por favor. Entonces, miren, tenemos acá nosotros y otro switch. Y el otro switch solo llegó a 100 metros, que es como el estándar que se maneja para la parte de transmisión de datos.
Y en el caso de CCTV, pues nosotros sí logramos hasta los 300 metros. Ahora, vamos a ver lo que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? En este caso de las cámaras PTZ. Y eso es, hay que dejarlo en claro. ¿Por qué High POE? ¿Por qué no es POE normal? Bueno, porque es que la PTZ tiene unos motores y esos motores, ya sea para moverlo en el eje horizontal o en el eje vertical o para hacer los acercamientos, pues genera mayor consumo. Por eso, digamos, en el otro fabricante puede ser que, miren, nuestra cámara no logra moverse, ¿sí? Porque la alimentación es insuficiente, pero con las de High POE de nosotros, pues funciona perfectamente. Entonces, hay otro punto a favor de nuestros switches de Hikvision. Ok. Recuerden, señores, que si tienen preguntas, inquietudes, no sé, sugerencias también, a través del módulo de preguntas y respuestas a través del Webex. Allí están todos nuestros panelistas, por los cuales les agradezco por estar pendientes y ayudar a resolver las preguntas de nuestros clientes. Bien, entonces hemos aclarado también cómo funciona la parte de HighPoint. Ahora vamos con la parte de la autenticación física. Debo aclarar, como dice aquí, esta función estará disponible a partir en el 2023, pero es tema de mayor seguridad para la gestión de mi dispositivo. Entonces, veamos qué dice acá. Dice, más seguro. Entonces, los códigos de operación son generados por la plataforma en la nube y emitidos al dispositivo. Es decir, ya no corro riesgo de que me lleguen a manipular mi equipo, sino que tengo una seguridad, es casi como una vinculación de mi dispositivo y asegurarme de que nadie más tenga la gestión de él. Y pues las claves vienen siendo generadas directamente por una plataforma que está en la nube, es decir, que no queda de fácil acceso. Miremos el segundo punto. Los usuarios deben iniciar sesión en la página web, ¿sí?, del software del dispositivo para escanear el código y agregar el dispositivo. Entonces, ya estoy agregando mi dispositivo y adicionalmente los códigos son generados en la nube. Es decir, que ya no cualquiera, no van a poder manipular mi dispositivo. Ese dispositivo es seguro, es confiable, ya no, nadie va a tener acceso a él, sino solamente el dueño del dispositivo. En esta parte también hablemos de aislamiento de puertos. Para eso también les tengo un video por si tenemos dudas de cómo funciona. Entonces, la parte de aislamiento de puertos pues me va a ayudar con la parte de seguridad. Entonces aquí tenemos, digamos, a alguien intentando meterse en nuestra red y tal vez extraer información a través de esos puertos. Pues bueno, aquí tenemos un elemento de protección de los puertos y esto finalmente se acaba. Y no solamente un puerto, sino que miremos que está aplicable a todo el switch. Entonces, es mayor seguridad y tranquilidad para mí, para la instalación, de que en este caso, pues ya no voy a tener esa posibilidad de que me envíen mensajes fraudulentos a través de mi propio switch. Entonces dice aquí envía mensajes maliciosos o vista del puerto adicional, pues ya no. Entonces aquí ya me garantiza ese nivel de seguridad. Ahora, de otras características de la transmisión VIP. Resulta que, pongamos un ejemplo, cuando ustedes tienen, no sé, un escenario donde tienen muchas cámaras, vamos a poner el ejemplo con cámaras en este caso, pero resulta que quizás la red empieza a presentar problemas o su cliente saturó la red y empieza de pronto a perderse algunas cámaras, algunos videos, no por culpa del switch, sino en general de la red, porque ya se saturó, no se tuvo un buen control, ¿sí? Pero hay unas cámaras que para el cliente son supremamente importantes. No se puede perder la imagen. De pronto está apuntando hacia una bóveda de dinero o quizás es la entrada, una entrada de seguridad, ¿sí? O una entrada de clientes VIP, también vamos a hablarlo así. Entonces, esta cámara debe estar sí o sí transmitiendo todo el tiempo. No puedo perder esa imagen. Entonces, tenemos unos puertos VIP. El switch le da prioridad a la información que viaja a través de estos puertos. Por eso, acá está el ejemplo más claro donde fácilmente se le da prioridad a la información de estos puertos sobre los otros, siempre garantizando que haya comunicación de esos dispositivos conectados en esos puertos. La parte de la fuente de alimentación de 8 núcleos, básicamente hablemos como cuando ustedes miren el cable UTP, ¿sí?
el cable UTP que tiene sus 8 hilos o sus, sí, como sus 4 pares de hilos. En este caso, digamos, en switches normales, yo tendría solamente 4 núcleos o 4 hilos para la parte de transmisión de potencia y 4 para la parte de datos. En este caso, puedo llegar a tener hasta 8 que transmiten la parte de potencia y 4 núcleos de transmisión de datos y también de potencia. Entonces, aquí está claro que al ser así, pues alcanza los 300 metros de distancia bajo esta modalidad. Por eso, tal vez se resalta aquí también, porque para poder alcanzar esos 300 metros de distancia, pues que las cámaras sean High Vision porque están listas para trabajar en esta modalidad. En las diferentes soluciones de aplicación que tenemos, por ejemplo, escenarios de aplicación de pronto pequeño. De pronto usted dice, no, es que pues yo tengo menos de 100 cámaras. O sea, es un cliente que tiene acá un mini market o en otros países que le llaman tiendas. Dice, usted tiene una mini market o una tienda y pues allí son solamente 20 cámaras, serán 30 cámaras, serán quizás 10, 5, ¿sí? Entonces, no es tan grande. Pero pues sí podemos tener esa posibilidad de tener como esa cascada de switches. Y aquí sugerimos, por ejemplo, puede ser un switch de capa 3, ¿sí? En este modelo, el 3E3730 es un ejemplo. Y este es totalmente administrado, es de 24 puertos de giga para RJ45 y tiene 6 puertos de 10 giga. También tiene el SFP, que digamos puede ser utilizado para la parte de fibra óptica. Y tenemos otros switches que ya serían los complementarios. En este caso tenemos, digamos, unos 5 switches ya para complementar toda la red, ¿sí? Estos son de capa 2, ¿sí? Entonces no es administrado en este caso, de 24 puertos PoE para alimentar precisamente los dispositivos, porque el primer switch era para intercomunicar otros switches, puede ser. Entonces de pronto no era tan prioritario la parte de PoE. Pero en este último switch, que ya es como los que están en los últimos de la ramificación, pues sí nos interesaría que fuera PoE para alimentar cámaras, por ejemplo, u otros dispositivos. Y la comunicación en este caso es 10-100. Y tiene 2 puertos combinados de GIG. Este es de combinación. Otros escenarios pueden ser ya de pronto un escenario mediano, ya son de 100 a 200 dispositivos, que en este caso hablemos de cámaras, porque nos interesa enfocarlos en la parte de CCTV, y hablamos de un espacio que ya es su distribución de cámaras, quizás ya no está netamente concentrada en un lugar pequeño, sino que está distribuida, y esas pueden estar en el interior o pueden estar en el exterior. Por ende, voy a necesitar transmitir más largo porque ya hay cámaras en exterior. Entonces, nuestra sugerencia puede ser con el 3E3754TF y este es un switch de capa 3, totalmente administrado. Este es de 24 puertos de giga, RJ45 y también cuenta con puertos SFP y puertos 10 giga, o sea, son muy rápidos. Y finalmente, de pronto para complementar la cascada de switches, sugerimos unos que son de capa 2, no administrados. En este caso puede ser de 24 puertos. Este, por ejemplo, tiene un puerto de giga RJ45, ¿sí? Para comunicar, por ejemplo, hacia el switch principal, para que haya esa facilidad de comunicación, y un puerto de SP de gigabit. Y ya finalmente, en escenarios muy grandes, pues ya puedo también contar, en este caso, con lo que tiene que ver con las cámaras, digamos, 200, 300 cámaras, ¿cierto? Y este ya aplica para escenarios muy robustos, que ya es una fábrica, ¿sí? Un campus de oficinas o de pronto una universidad que tiene varias sedes dentro de su campus. Entonces aquí ya hay otro tipo de switches mucho más robustos. También sugerimos uno de capa 3, ¿sí? Que sea totalmente administrable. Y también unos de capa 2. Finalmente, miremos un poco más ya generalidades y encontramos que los switches no administrables de serie de valor, estos son algunos de esos modelos que podemos notar o especificar. Y tenemos de diferentes cantidades de puertos. Miren, hay de 5, de 6, de 9. Miren, aquí recuerden que este era el número que me decía la cantidad de puertos. De 5. Andrés, no estoy seguro que exista de 5. Mírenlo acá. 3 puertos, 2 puertos adicionales acá. Entonces un total de 5. Aquí de 6, de 9, de 10 puertos, 5, 10, de 18, de 26. Es decir, que por cantidad de puertos
creo que no hay dificultad. El portafolio es muy amplio y pueden contar con todos nuestros dispositivos. Bien. En la parte de switches no administrables, pero la serie Pro, también contamos con una gran variedad. Podemos encontrar switches de 100 megas, de giga, también que cuenten con los puertos High-PoE para las PTZs que también estuvimos mencionando, y que cuente con el aislamiento de puertos. También lo vimos en unos videos, ¿no? En la parte de aislamiento de puertos. Y pues el watchdog, que en este caso es el tema para que nos genere las advertencias. Recuerden que si tienen la letra E, este E es para la parte, bueno, hay un E que es para la parte de distribución, ¿sí? Y pues esos switches van a ser más económicos. Pero ya encontraremos también los que son la letra E y la letra I, que es lo que estamos impulsando, ¿sí? Es lo que estamos haciendo como mayor énfasis, así que ténganlo presente, que diga la letra E y la letra I. Ah, bueno, es un switch de distribución, pero es inteligente y tiene esas ventajas que Andrés tomó su tiempo en explicar. Entonces, allí vamos a encontrar todas las ventajas y características mencionadas hace unos momentos. Entonces tenemos acá hasta 100 megas también y también puertos de giga. Es decir, que ustedes pueden encontrar gran variedad. Pueden encontrar digamos en este caso de 5, de 6, de 9, de 18 y hasta 26 puertos. ¿Sí? Por ejemplo, miren este de acá. Este tiene muy buena venta. ¿Sí? Si se lo requieren, se vende muy bien porque cumple con una muy buena capacidad de puertos. ¿Sí? Y es de serie de distribución y es inteligente. Tenemos entonces la operación de topología visualizada, tenemos la opción de supervisión del estado de las redes, la notificación de alarma en tiempo real y control y vista previa de video. Esas ventajas las pueden encontrar en estos switches. Recuerden que si tienen preguntas las pueden realizar a mis compañeros panelistas que están atentos a todas sus inquietudes, a todas sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Si usted está en el chat, está en el lugar equivocado. En este caso, por favor, les sugiero pasar al módulo de preguntas y respuestas. A las personas que están en redes sociales, pues bueno, también pueden llegar a consultar, pero la parte del módulo de preguntas y respuestas es específico de las personas que están conectados por webs. Continuamos entonces con nuestro entrenamiento y tenemos los switches administrables inteligentes de la serie Ultra. Ya hablando de serie Ultra estaremos hablando de algo muy top, ¿sí? Un rango alto, equipos que son para escenarios que es más exigentes. Y tenemos también pues, la operación de topología visualizada, la supervisión del estado de las redes, la notificación en tiempo real y fácil control de vista previa de video. Básicamente lo que hemos estado mencionando sobre los inteligentes. Solo que en este caso, miren acá en la parte inferior, dice capacidad de administración de la red enriquecidas, ¿sí? O sea que es muy completo, más bien dejémoslo así. Entonces tenemos la VLAN, STP, RSTP, ¿sí? Que digamos el RSTP es lo que utiliza para la parte de transmisión de video, SNMP, básicamente diferentes tipos de funciones que quizás en una instalación pequeña o mediana no requerimos, pero en instalaciones grandes donde tenemos un ingeniero dedicado a la red, pues seguramente sí le va a exigir que tenga alguna o todas esas características y Hikvision cuenta con ellas. Bueno, también tenemos nuestros switches Soho y ustedes se dirán, pero bueno, ¿cuáles son esos switches? Pues básicamente son esos switches que yo los instalo, quedó listo funcionando, puede cumplir lo necesario para una instalación pequeña o, sí, hablamos de instalaciones pequeñas o ese que me salva la vida porque, ay, me faltaron acá 3 puertos y usted compra ese switch y usted ya sabe que ese switch cumple con toda la calidad de Hikvision y le va a funcionar a las mil maravillas. Entonces, tenemos en este caso de switches de 10 megas o de 100 o de giga, básicamente, ¿sí? En los puertos de transmisión. Son equipos que no generan ruido, ¿sí? Porque digamos en este caso, al ser pequeños, prácticos y con buena tecnología, no requieren de un ventilador y por ende, pues si tenemos esto instalado en un hogar, pues no sería bueno que estuviera sonando un ventilador todo el tiempo. No sé si alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad de escuchar los ventiladores de los switches o de algunos equipos que tienen ventilador, pues suenan muy fuerte.
Cuando lo tienen en un rack o en un cuarto de equipos, pues bueno, no interesa. Pero si hablamos de una aplicación de una oficina pequeña o de un hogar, un apartamento, pues sí sería molesto tener ese ruido todo el tiempo. No requerimos de configuración, simplemente conecta y ya sabe que los equipos están intercomunicándose, ¿sí? A través del switch sin ningún inconveniente. La topología, pues no tiene mayor ciencia la topología porque simplemente, como les mencioné, es lo que hace es el puente para comunicar los diferentes dispositivos y pues no hay que hacer ningún tipo de configuración especial ni nada por el estilo. Simplemente conecte y desde que usted tenga bien configurado de pronto sus direcciones IP y demás, pues él estará comunicando sin ningún inconveniente. Por eso puedes utilizar en oficinas, de pronto en mini markets, ¿sí? O tiendas pequeñas, ¿sí? Sin ninguna novedad. A las presentaciones de esos dispositivos, pues bueno, tenemos algunos que son plásticos, ¿sí? Recuerden, es autoadaptativo, es decir, él reconoce también a la velocidad que puede llegar a comunicar, puede ser 10 o de 100 megas. El funcionamiento es silencioso, recuerden que no traen ventilador, es plug and play, simplemente usted llega, coge su equipo, le conecta a la fuente y ese equipo está listo para trabajar. Y varias formas de montaje, usted decide si lo deja sobre el escritorio, si lo quiere de pronto poner hacia una pared. Él es práctico para el tema de instalación. Carcasas de plástico, pero también tenemos en carcasa metálica, si así lo requiere. En switches no administrables, si es su requerimiento para, en este caso, para de pronto su instalación. También switches de giga no administrables, en este caso, miremos un ejemplo, tiene este en específico, tiene por ejemplo 4 puertos gigabit PoE y otro puerto gigabit sin PoE. Entonces, quizás usted dice, no, pero es que en esta instalación, pues no todos los dispositivos son PoE, solamente requiero algunos. Entonces, 4 camaritas y el resto su cliente va a conectar los computadores, por ejemplo. Pues no se sugiere mezclar cuando son redes muy grandes lo que tiene que ver con cámaras y la parte de comunicación de datos, pero pues cuando son instalaciones pequeñas es normal que ocurra este escenario. Entonces por eso en este caso soporta esto. Y miren, pues si tiene 4 puertos de giga, aún así tiene 60 watts o 60 vatios para la parte de alimentar dispositivos.